ustedes el segundo y así hasta terminar. Marcos 10, del 46 al 52, dice: Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino, mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarla, y llamaron al ciego diciéndole: ten confianza, levántate y anda. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: Vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Amén. Vamos a prepararnos para el mensaje de nuestro Dios de la mano y de la boca de nuestro hermano Juan Manuel. Vamos a orar, hermanos, para empezar. Señor, te damos gracias en esta tarde por tu bendición. Te damos gracias, Señor, por tu presencia entre nosotros. Y ahora que estamos abriendo tu palabra, Señor, te pedimos que traigas discernimiento y entendimiento a nuestras mentes y nuestros corazones. Gracias, Señor, por ella. Te pedimos, Señor, que seas con nosotros también en la meditación de la misma. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Tomen asiento, hermanos. Y bueno, en esta tarde yo he intitulado a este mensaje o plática: la condición del pecador. La condición del pecador. Y al analizar el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, debemos siempre tomar en cuenta las diferentes facetas que marcaron sus enseñanzas. Y podemos dividirlas en tres facetas muy importantes, ¿verdad? Porque podemos aprender por medio de las descripciones que los evangelios hacen respecto a ellas. La primera de ellas vamos a ver que es su vida personal. Podemos aprender a través de la vida personal de nuestro Señor Jesucristo lo que los evangelios nos dicen. Por ejemplo, que por las mañanas, muy temprano, Él iba a orar, se apartaba a orar. Y dentro de su vida personal podemos también, aprendiendo eso, aplicarlo a nuestra vida también, como una forma de práctica y de seguimiento con respecto a lo que Jesús hacía. Otra cosa, pues, es lógicamente sus sermones, ¿verdad? Sus sermones que tenían que ver también con diferentes facetas. Eran sermones como el Sermón de la Montaña, ahí en Mateo 5, 6, 7. Eran exhortaciones como cuando les hablaba a los escribas y fariseos, a sus mismos discípulos, exhortándoles a cambiar una forma de pensar y una forma de vida, una forma de ver las Escrituras y de interpretarlas. Y también podemos mencionar de una manera muy clara para nosotros, aunque no para la gente de aquel entonces, las parábolas de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Porque dice que les hablaba en parábolas, pero ellos no entendían. Recordamos muy bien, por ejemplo, la parábola del sembrador. Y no nada más esa, sino hubo otras parábolas en que, terminando de hablar Jesús y ya estando en privado, vamos a decirlo así, o con el círculo selecto de discípulos, le preguntaban: Señor, ¿qué quisiste decir con lo que predicaste, verdad, con esta parábola? Entonces Jesús les explicaba y les abría sus ojos y el entendimiento, dice la Biblia. Sin embargo, aun cuando cada faceta bien puede diferenciarse en sí, la vida y presencia de nuestro Señor Jesucristo fue una enseñanza constante y permanente de lo que Él espera de todo creyente.
El día de hoy analizaremos uno de los eventos narrados por el evangelista Marcos en esta porción de la Biblia que acabamos de leer, en Marcos capítulo 10, versículo del 46 al 52. Siguiendo la narración, hermanos, dice que Jesús y sus discípulos llegaron a Jericó. Así empieza esta porción de la Biblia, ¿verdad? En el versículo 46, entonces vinieron a Jericó. Y bueno, vamos a ver que cuando Jesús llega a esta ciudad, van a haber 3 eventos muy importantes que la Biblia los menciona y que quizás los conocemos bien, pero que los podemos unir para darnos cuenta cuál fue el paso de Jesús por ese lugar. Primero, entra a Jericó y está lleno de gente, todos querían ver a Jesús. ¿Por qué? Porque él ya estaba próximo a terminar su ministerio. Y esos 3 años y medio, habían marcado una pauta bien importante en todo Israel. Entonces la gente ya sabía de él, ya había oído hablar de él e inclusive mucha gente ya había tenido la experiencia de haber oído o inclusive recibido algo de parte de Jesús, porque Juan nos dice ya en su último capítulo que si se escribieran todos los milagros que Jesús hizo, no cabrían los libros en el mundo, ¿no? Porque realmente Jesús vino a salvar todo lo que se había perdido, ¿verdad? A sanar, a hacer milagros y demás. Pero bueno, estamos aquí, estamos en Jericó. Y entre toda esa multitud, había una persona muy bajita de estatura. Si lo podemos comparar, quizás pudiéramos decir, si estuviéramos en México, un yucateco o alguien, porque los de Yucatán son bajitos, ¿verdad? Son chaparritos. Y esta persona dice que quería ver a Jesús, pero no podía. Se estiraba, trataba de ver, y así como cuando nosotros asistimos a los desfiles, ya casi no nos acordamos por la pandemia, pero estamos muchas veces, y si estamos hasta atrás, se nos dificulta mucho. Entonces dice la Biblia, ¿qué hizo este señor? Se subió a un sicómoro para ver a Jesús. ¿Estamos hablando de quién? De Zaqueo, ¿verdad? Se sube a un sicómoro. Es un árbol alto y desde ahí pues ya tiene una vista panorámica y puede ver desde donde viene toda la multitud ahí. Él está gozando de una buena vista y cuando Jesús pasa junto al árbol, voltea y le dice, baja de allí, ¿verdad? Y a tu casa voy a ir, allá voy a ir a comer contigo. Y hermanos, el milagro sucede en la vida de Zaqueo, ¿verdad? Y ahí mismo en esta parte, en Lucas 19 del 11 al 27, Jesús habla de la parábola de las 10 minas. En este caso también es una parábola que Jesús dice y que tiene que ver también con las enseñanzas de él. Pero ya después, cuando va a salir de Jericó, está pasando este evento. Ahora bien, en tiempos de Jesús, hermanos, Jericó era una ciudad de paso, ¿sí? Y estaba ubicada cerca del extremo sur del Valle del Jordán, justo al norte del Mar Muerto. Y dice, o podemos decirlo así, era un lugar por el que pasaban los viajeros que iban a Jerusalén desde el este de la otra orilla del río o desde el norte de distintos lugares de Galilea. Tras haber pasado por Jericó, la mayoría de viajeros y peregrinos se dirigía hacia el oeste y emprendía el camino de ascenso que a través de empinadas colinas conducía a Jericó y Jerusalén. Está más o menos a una distancia entre 25 y 27 kilómetros. ¿Sí? Más o menos diríamos en carro, pues serían unos 15, 20 minutos, pero caminando a un buen paso, pues quizás una media hora, 3/4 de hora, si es que vamos rápido, ¿verdad? Ahora, ¿cuál era la característica de Jericó? Escuchen, Jericó es la ciudad
más baja de todo el mundo. ¿A qué nos referimos con esto? Está el nivel del mar y 250 metros debajo del nivel del mar está la ciudad de Jericó. ¿Sí? O sea que no está al nivel del mar, sino 250 metros abajo, y por eso está cerca del Mar Muerto, porque el Mar Muerto se le reconoce también como Mar Muerto, porque también está debajo del nivel del mar, y entonces por el salitre que tiene y todo, pues no tiene, vamos a decir, en este caso vida orgánica, quizás sí hay mineral y todo, pero vida orgánica no. Ahora, otra característica de Jericó, un viaje extenuante, porque entre Jericó y Jerusalén es una zona desértica. Prácticamente se podría decir que es desierto. Sin embargo, déjeme decirle que en la actualidad la tecnología del pueblo israelita ha permitido que empiece a florecer las plantas y todo en esta zona entre Jericó y Jerusalén, ¿verdad? Ahora, implicaba una subida constante hasta llegar al lugar. Lucas 10:30 podemos ver esto de una subida de Jericó a Jerusalén o de Jerusalén a Jericó, una bajada. Y recuerdan que dice ahí en Lucas 10:30 o a qué se está refiriendo. Ahorita que lo encuentren se van a acordar. ¿Sí? ¿Ya vieron? Lucas 10. Respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones. Dejándole medio muerto. ¿Se acuerdan del evento El Buen Samaritano, verdad? Un hombre descendía de Jerusalén a Jericó. O sea, venía de bajadita, ¿verdad? Y ahí en esa parte desértica, pues le salieron los ladrones, pero no vamos a hablar del Buen Samaritano, solamente como una referencia de la posición entre Jerusalén y Jericó, ¿verdad? Es una de las ciudades más antiguas que se pueden considerar dentro de la historia bíblica. Y podemos recordar muy bien con respecto a Jericó algunos aspectos. Se considera a la ciudad de Jericó como la ciudad de las palmeras, ¿sí? Porque esa diferencia que tiene con respecto al nivel del mar, pues la hace una ciudad muy calurosa. Y en el calor, yo creo que todos hemos ido alguna vez al nivel del mar, hay palmeras. Y en este caso, allá en Jerusalén, pues son palmeras de dátiles, sobre todo porque allá abunda mucho el dátil, y se les consideraba así la ciudad de las palmeras, y una ciudad con manantiales, con abundantes manantiales. Ahora, a lo largo del tiempo, Jericó fue disputada y reconstruida varias veces, muchas veces. En la época del Nuevo Testamento, dice, los acantilados sobre la ciudad ya habían sido fortificados por los gobernantes de la dinastía herodiana para proteger las fronteras orientales del reino. La ciudad de Jericó, si nos remitimos al Antiguo Testamento, se menciona por primera vez ahí en el libro de Josué, ¿verdad? Atraviesan el río, el pueblo, y se encuentran con la primer ciudad que fue esta, Jericó. Recordamos aquel evento en que entonces Josué manda a 2 espías a la ciudad para que antes de tomarla se den cuenta cómo está fortificada, ¿verdad? Van los 2 espías y ahí surge una de las protagonistas de la historia de la Biblia que se llamó Rahab, ¿verdad? Rahab le dice a los espías, pues si van a destruir la ciudad, por favor tengan compasión de mí, de mi familia, y realmente así pasó. No tanto la compasión de ellos, sino la misma compasión de Dios, porque recordamos cómo fue la toma de Jericó. No hubo espada, no hubo lucha, sino el poder de Dios a través de la marcha por 7 días del pueblo de Israel alrededor, hizo que todas las murallas cayeran y fuera destruido, en este caso, la ciudad, ¿verdad? Pero
Rahab puso ahí un cordón escarlata, ¿verdad? Un cordón rojo, que significaba que ahí vivía ella y que entonces con su familia no pasó nada porque recibió la bendición de Dios por haberle dado refugio a los espías. Todos los habitantes fueron muertos, nos dice la Biblia. El oro, la plata, los objetos preciosos entraron al tesoro de Jehová. Pero pasó algo muy importante. Josué maldijo la ciudad y dijo que quien reconstruyera la ciudad lo iba a hacer con la maldición que le estaba dando. Si buscan Josué capítulo 5, Josué 5, y estamos en el versículo 13. Bueno, perdón, estoy mencionando, se puede decir que toda la historia, ahí se menciona a Josué y el varón con la espada desenvainada, pero vamos específicamente al 6:26. 6:26. En el 6 es la toma de Jericó. Y en el 26 dice: en aquel tiempo hizo Josué un juramento diciendo: maldito delante de Jehová el hombre que se levantare y reedificare esta ciudad de Jericó. Sobre su primogénito eche los cimientos de ella, y sobre su hijo menor asiente sus puertas. ¿Sí? Y hermanos, pues esta ciudad, dentro del territorio ya de lo que fue la tierra prometida, fue asignada a la tribu de Benjamín. Recordamos que Benjamín fue el más pequeño de los hijos de Jacob, ¿verdad? De las 12 tribus de Israel, y se hallaba entre los límites de Benjamín y Efraín. Y digo algunas cosas, por ejemplo, Eglón, rey de Moab, hizo de Jericó su residencia en la época en que oprimió a los israelitas. Esto está en Jueces 3:13. En el reinado de Acab, y él de Betel fortificó la ciudad. En el curso de esta fortificación perdió o sacrificó a sus 2 hijos en cumplimiento de la maldición de Josué. Fíjese, Primera de Reyes 16:34. Esto es importante que lo podamos leer para hacer esa referencia entre la maldición y el cumplimiento de la misma. Primera de Reyes 16:34. ¿Alguien lo tiene? ¿Lo quiere leer? En su tiempo, y él de Betel reedificó a Jericó, a precio de la vida de Abiram su primogénito, echó el cimiento, y a precio de la vida de Segub su hijo menor, puso sus puertas, conforme a la palabra que Jehová había hablado por Josué, hijo de Nun. ¿Verdad? Estamos hablando de un tiempo muy posterior a la maldición que Josué dijo, pero que se está cumpliendo ahí, ¿no? Con la reedificación de Jericó. Bueno, todavía podemos decir, hermanos, que durante el ministerio de Eliseo, allá en Jericó, hubo una comunidad de profetas. Eso está en Segunda de Reyes, 2:5. Elías, al ir a ser arrebatado al cielo, atravesó Jericó con Eliseo para irse al cielo en un carro de fuego. Entonces Jericó fue una ciudad importante, hermanos, una ciudad donde se desarrollaron varios eventos, porque aún también dice en la Biblia que en Jericó fueron puestos en libertad los hombres de Judá que habían sido hechos prisioneros por el ejército de Peca, rey de Israel. Segunda de Crónicas 28:15. Los caldeos se apoderaron de Sedequías cerca de Jericó. Segunda de Reyes 25:5 y Jeremías 39:5. Después del retorno del exilio, cuando se reconstruye la ciudad, los muros de Jerusalén, Jericó, los habitantes de Jericó participan en la construcción también. Esto está en Nehemías 3:2. Y todavía nos dice la historia que Báquides, general sirio, levantó los muros de Jericó en la época de los macabeos, ya cerca de cuando Jesús nació. Al comienzo del reinado de Herodes, los romanos saquearon Jericó.
Después Herodes la embelleció, construyendo un palacio, y sobre la colina detrás de la ciudad levantó una ciudadela que llamó Cipro. Y todavía podemos comentar, hermanos, las rosas de Jericó eran consideradas extraordinariamente bellas por su clima. La antigua Jericó se elevaba muy cerca de las abundantes aguas, llamadas en la actualidad Ain es Sultán. Esto es indudablemente el manantial o la fuente que Eliseo sanó. Recordamos que Eliseo, cuando pasa por ahí por Jericó, se quejan de que el manantial que está ahí, sus aguas son malas, no se pueden tomar. Entonces Eliseo pide un cántaro con agua y con sal y lo echa. Y dice la Biblia que hasta hoy esa agua está pura, es un agua que se puede tomar, ¿verdad? La Jericó moderna ahora en árabe se llama Er-Rija y se halla a 1,5 kilómetros al sureste de esta fuente. Bueno, ¿por qué estamos hablando tanto de Jericó? Porque, hermanos, era una ciudad importante. Sigue siendo una ciudad importante dentro de Israel. Una ciudad antigua, muy antigua, pero que está y es una evidencia clara de lo que es la palabra de Dios, de lo que la Biblia nos dice. Y entonces regresamos, y es al salir de esta ciudad, dice la Biblia, estamos en Marcos 10, 46 al 52, al salir de esta ciudad, y antes de que Jesús llegue a Jerusalén con todos sus discípulos, estamos leyendo que entonces la fama de Jesús que le precedía era acompañado de una gran multitud. Lógicamente también sus discípulos iban con él. Y en este escenario, hermanos, Jesús saliendo de Jericó después de haber visto a Zaqueo, después de haber predicado la parábola de las 10 minas, va saliendo de Jericó y entonces surge la persona de Bartimeo. Dice la Biblia que este era hijo de Timeo y que estaba ciego. De Timeo no nos dice nada la Biblia, nada más que era el papá de Bartimeo, ¿verdad? Pero se enfoca en este señor, en esta persona. Veamos su condición, la condición de Bartimeo. Y, hermanos, pues también hagamos una comparación y descripción con aquel que aún no ha recibido el mensaje de salvación, de perdón y redención. Las palabras de Jesús expresadas en Juan 14:6, las recordamos, nos dicen que Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Versículo 46, Bartimeo estaba sentado ¿dónde? En el camino, así dice la Biblia. Junto al camino, a un lado del camino. ¿Cuál era su condición? Ciego. Pero él se ponía a un lado del camino porque el camino pues precisamente era para la gente que pasaba por ahí. Y él estaba junto al camino, quizás para no ser atropellado, para estar ahí y poder tener la oportunidad de que quien pasaba le pudiera dar una limosna. Estaba junto al camino, pero recordamos que Jesús dijo: yo soy el camino. Y Bartimeo, hermanos, estaba junto al camino mendigando. Esto es, estaba en un estado de oscuridad y de pobreza espiritual, así como se encuentra la humanidad en la actualidad. Porque la humanidad viene a ser también un símbolo de Bartimeo. La humanidad está junto al camino, no está en el camino, está ciega, espiritualmente no ve. Está pidiendo ayuda, está pidiendo que le apoyen. La humanidad está pidiendo que haya algo que les dé esperanza. Y en este caso viene a ser una comparación con Bartimeo. En el versículo 47 dice: oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces, ¿verdad? Y a decir: Jesús, hijo de David, ten piedad de mí. Empezó a llamar a Jesús.
empezó a gritarle a Jesús prácticamente, porque Bartimeo sabía y entendía dentro de su corazón, dentro de él mismo, que era la única oportunidad que iba a tener para tener un encuentro con su Salvador, para tener un encuentro con Jesucristo. Porque Jesús iba pasando, Jesús iba de camino, Jesús iba a salir de Jericó y se estaba dirigiendo a Jerusalén. La actitud de Bartimeo es en respuesta al oír acerca de Jesús, ¿verdad? Porque dice el versículo 47, oyendo que era Jesús Nazareno. Oyendo, porque no veía. No es como Zaqueo, que estaba ahí viendo y se dio cuenta que Jesús venía, porque lo estaba viendo desde ahí, desde el sicómoro arriba. Él solamente oía, oyendo que era Jesús Nazareno. La actitud de Bartimeo, decía, es en respuesta al oír acerca de Jesús. En su estado de ceguera no podía dimensionar de qué se trataba todo aquel alboroto de gente, pero aun cuando no veía, sí oyó. ¿Cuánta gente, hermanos, hay en el mundo sentada junto al camino en tal estado de pobreza y ceguera espiritual, cuya única esperanza para sus vidas es precisamente eso: oír acerca de Jesús? Romanos 10:14 dice: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual lo han creído? ¿Cómo creerán en aquel en quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Y en el versículo 17, versículos más adelante, dice: así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Bartimeo oyó que era Jesús Nazareno. ¿De quién lo oyó? No de Jesús. Seguramente de la gente. Seguramente preguntó: ¿qué pasa? ¿Qué está pasando? Es Jesús Nazareno que está pasando por aquí. Porque, hermanos, lo que Jesús nos pide, lo que la Biblia nos pide, la misión del cristiano precisamente es esa: decirle al mundo que Jesús está pasando en esta época, en este tiempo, en este momento, junto a cada quien, y que Él es la esperanza y que Él es la solución a los problemas y a todo aquello que nos tiene ciegos espiritualmente, en el caso de la gente perdida. Al saber de Jesús y al saber que era Jesús, Bartimeo no dudó, hermanos. Se sintió seguro. Su esperanza, su seguridad, su convicción del cambio y la transformación que Jesús haría en él, lo llevan a clamar nuevamente y con más seguridad: Jesús, Hijo de David, ten piedad de mí. Sin embargo, hermanos, surgen las voces de los que nos rodean para hacernos desistir de nuestra decisión. Porque dice el versículo 48, muchos le reprendían que callase, pero él clamaba mucho más, dice la Biblia: Hijo de David, ten piedad de mí. Amigos, compañeros de trabajo y aún familiares, hermanos, cuestionando la fe, empiezan a decir: no seas tan religioso, hombre. Primero vive la vida, después te dedicarás a la religión. Déjalo para otra ocasión. Las voces que hablan y que tratan de diluir el mensaje de Dios en el corazón del ser humano para hacerlo desistir y para que no tenga ese encuentro personal con el Señor Jesucristo. Un corazón atribulado y dolido, una vida que reconoce por encima de todo su condición de pecado al ser movida por el Espíritu Santo al arrepentimiento, no expresa otra cosa
que por encima de cualquier argumento, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y llegamos a la parte central en el versículo 49, hermanos, la parte más importante de esta historia. Jesús se detiene. Ha escuchado el clamor de Bartimeo. Se detiene y no solo eso, sino que lo manda a llamar. Tráiganlo, tráiganlo. Esto es, escucha bien, encomienda la tarea de traer a Bartimeo a sus seguidores. La Biblia no dice que Jesús se detuvo y fue hasta Bartimeo. La Biblia dice que mandó a traerlo. Y este es el trabajo de todo creyente y de todo cristiano. Ir por el perdido y traerlo a los pies de Cristo. Ir por el perdido y decirle que hay esperanza, que alguien le está llamando, que hay alguien que le puede dar la salvación eterna a su alma, y que ese se llama Jesús, el Hijo de David. Esta encomienda la dejó a los seguidores, a sus seguidores. No le llamó él personalmente. Y entonces sus seguidores fueron y le dicen aquí verbalmente: ten confianza, levántate, te llama. Ten confianza en Dios. Ten confianza en Él. Quítate de todos tus problemas. Deja tu ceguera espiritual. Levántate del lodo y de aquel fango en donde estás. Ten confianza. Jesús te llama. ¿Y qué hizo entonces Bartimeo, hermanos? Versículo 50. Arroja su capa y viene a Jesús. Y esto es muy importante, porque ¿sabe una cosa? La capa de Bartimeo era su gran posesión. Le cubría del frío, le cubría del sol en el momento mismo en que había sol, le cubría de las inclemencias del tiempo, y quizás la misma capa le servía de cobija en la noche, porque a final de cuentas era un mendigo, no tenía cosas. Pero lo único que tiene, lo único que le sostiene, lo único que le cubre, lo único de valor para él no es nada, porque Jesús le está llamando. Y entonces coge su capa y dice: arroja su capa. Y así, hermanos, es la condición del pecador, porque el pecador está con la esperanza de que el consejo del amigo, de que el consejo del psicólogo, de que el consejo de cualquiera que no es Dios le va a servir y le va a sostener y va a permitir que él pueda seguir llevando una vida llevadera. Pero cuando Jesús llama, hermanos, todo eso que es significativo queda hecho a un lado, y entonces se va y se muestra uno. El orgullo, nuestros aparentes logros, nuestro egocentrismo de creer que todo lo que hacemos y somos es gracias a nuestros propios esfuerzos, que todo lo que tenemos lo hemos ganado a pulso, es la capa que nos cubre muchas veces como seres humanos, y es lo que tenemos que arrojar entonces para venir a los pies de Jesús. Y la pregunta de Jesús es crucial, versículo 51. ¿Qué quieres que te haga? ¿Usted cree que Jesús no sabía qué quería Bartimeo? Claro que quería, que él sabía. Pero Bartimeo tenía que decirlo con sus propios labios. Bartimeo tenía que decirle a Jesús cuál era su necesidad. Bartimeo tenía que presentar delante de Jesús su condición humana, su condición de pobreza, su condición de mendigo. Y entonces Bartimeo le dice: maestro, que recobre la vista.
Y esta también es la condición del pecador, hermanos. Cuando el pecador viene a los pies de Cristo, Jesús le está diciendo: ¿qué quieres que te haga? Y entonces este debe ser la exclamación, y este debe ser la forma en que nosotros debemos guiar al pecador cuando estamos hablando de la salvación y del poder de Dios y de lo que Dios puede hacer en la vida del pecador. ¿Sabes qué? Lo que Dios puede hacer por ti es que abrir tus ojos espirituales para que tú le reconozcas y para que tú sepas y entiendas qué es lo que Dios está buscando en ti. No otra cosa, sino que nazcas de nuevo. Maestro, que recobre la vista. Maestro, que me permitas nacer de nuevo. Que me abras mis ojos espirituales a la luz divina de tu presencia, de tu salvación, de tu redención. Y la respuesta de Jesús le dice: vete, tu fe te ha salvado. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Sí, el resultado de tener un encuentro con el Maestro, con Jesús, con el Salvador, es este. Pero termina esta parte, es esta parte que estamos leyendo, hermanos, con estas palabras: enseguida recobró la vista. No le dijo Jesús: vete a tu casa y dentro de 3 días, dentro de una semana, vas a empezar a ver poco a poco. No, enseguida recobró la vista. Y entonces, ¿qué hizo Bartimeo? Se salió a un lado del camino y ahí estuvo. No, esta porción de la Biblia termina diciendo: y entonces le seguía a Jesús en el camino. En el camino. Y recordamos lo que dijimos al principio. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Ya no está Bartimeo junto al camino. Ya no está Bartimeo mendigando. Ya no está Bartimeo pidiendo, porque ahora él ya tiene lo que quería, aquello que anhelaba. Ha sido, en este caso, sanado y ha recobrado la vista. Y así es la condición del pecador también, hermanos. Cuando Jesús viene al corazón y cuando Jesús transforma la vida, cuando Él entra a la vida, entonces como consecuencia, aquel que ha sido transformado por Él y perdonado, ya no va a seguir a Jesús a un lado del camino, sino en el camino, porque Él es el camino. Después de experimentar el perdón de nuestros pecados, aceptando a Jesús como nuestro Salvador, no es posible manifestar una vida fuera del camino. Tengámoslo siempre presente. Él es el camino y dijo: nadie viene al Padre sino por mí. La pregunta en esta tarde es: ¿has tenido un encuentro con Jesús? ¿Has recobrado la vista? ¿Le sigues por el camino? Dios nos permite, hermanos, reflexionar en la porción de la Biblia que acabamos de leer. Dios les bendiga.